La tierra parecía un lugar normal aquella mañana de abril. Los pájaros cantaban, los niños jugaban en los parques, y las calles bullían con el típico ajetreo de cualquier día entre semana. Nadie podía imaginar que en apenas unas horas, la humanidad enfrentaría el desafío más grande de su historia. Todo comenzó con un destello en el cielo, tan brillante que opacó al sol por unos instantes. Los noticieros interrumpieron su programación habitual y las redes sociales explotaron con videos de lo que parecían ser enormes naves suspendidas sobre las principales ciudades del mundo. Durante 3 días, el mundo contuvo la respiración. Las naves simplemente flotaban allí, silenciosas, inmóviles, como si estudiaran cada uno de nuestros movimientos. Los gobiernos guardaron silencio. Los militares se mantuvieron en alerta máxima, y la población civil osciló entre el pánico y una extraña fascinación. Algunos decían que eran ángeles, otros juraban que era el fin del mundo, pero nadie sabía realmente qué estaba por venir. La tensión se podía cortar con un cuchillo en la base militar subterránea, donde Ana, una joven estratega, observaba los monitores junto a un equipo de los mejores científicos y militares del planeta. Sus ojos marrones no se apartaban de las pantallas, mientras sus dedos tecleaban frenéticamente, analizando patrones y buscando respuestas. «Hay algo que no encaja», murmuró mientras ajustaba sus gafas, «estos patrones de movimiento. Es como si estuvieran esperando algo». El coronel Santiago, un veterano de múltiples conflictos con canas en las sienes y una mirada que había visto demasiado, se acercó a su estación. «¿Qué has encontrado?», preguntó inclinándose sobre su hombro. Ana señaló una serie de gráficos en su pantalla. «Mire estos patrones de energía, señor. No están aquí para atacarnos. Están protegiéndonos de algo más». El coronel frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. Las primeras explosiones sacudieron la Tierra como un terremoto cósmico. Desde el espacio profundo, una segunda flota de naves, diferentes a las primeras, emergió de la nada. Sus diseños eran más agresivos, sus intenciones claramente hostiles. Las naves que habían estado observándonos durante 3 días súbitamente cobraron vida, formando una barrera protectora alrededor de nuestro planeta. El mensaje era claro. Habían venido a ayudarnos. En medio del caos inicial, algo extraordinario sucedió. La humanidad, por primera vez en su historia, se unió verdaderamente. No importaban las fronteras, las ideologías o las viejas rencillas. En cuestión de minutos, las principales potencias mundiales compartieron sus recursos y conocimientos. Los sistemas de defensa se sincronizaron. Los científicos colaboraron en tiempo real. Y los soldados de naciones tradicionalmente enemigas lucharon codo con codo. Ana y su equipo se convirtieron en el centro de coordinación de esta respuesta sin precedentes. Sus algoritmos, combinados con la tecnología de nuestros inesperados aliados, comenzaron a revelar patrones en los ataques enemigos. «¡Tienen un punto débil!», gritó de repente, sus ojos brillando con determinación. Sus escudos fluctúan cada vez que realizan un salto cuántico. Si coordinamos nuestros ataques con los de nuestros aliados en ese preciso momento, el plan era arriesgado, casi suicida, pero era nuestra mejor oportunidad. Las fuerzas terrestres se movilizaron con una eficiencia que parecía imposible. Pilotos de cazas de docenas de países despegaron simultáneamente, sus comunicaciones traducidas en tiempo real por una IA desarrollada conjuntamente por programadores de todo el mundo. La cuenta regresiva comenzó. Lo que siguió fue una demostración de precisión y coordinación que nadie creía posible. Mientras nuestros aliados mantenían ocupada a la flota invasora, las fuerzas terrestres se preparaban para el momento decisivo. Ana, con los dedos temblorosos pero la mente clara, monitoreaba cada segundo. El coronel Santiago dirigía las operaciones con una calma que inspiraba confianza en todos los presentes. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Ana vio la señal que estaban esperando. Su voz resonó clara y firme por los altavoces. «Ahora». Lo que sucedió en las siguientes 5 horas cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Pero esa es una historia que merece ser contada con todo detalle. El grito de «¡Ahora!» de Ana desató una reacción en cadena que había sido planeada hasta el último detalle.
Miles de casas terrestres emergieron de sus posiciones ocultas en una danza perfectamente coreografiada. El cielo se iluminó con el resplandor de sus motores, creando un espectáculo que parecía surgido de los sueños más salvajes de la ciencia ficción. En la base subterránea, las pantallas mostraban un mapa tridimensional del campo de batalla. El coronel Santiago observaba con atención mientras las luces parpadeantes representaban cada nave aliada y enemiga. Sus años de experiencia en combate no lo habían preparado para algo así. «Es como un ballet espacial», murmuró uno de los técnicos, y nadie pudo contradecirlo. Ana trabajaba febrilmente en su estación, sus dedos volando sobre el teclado mientras ajustaba los algoritmos en tiempo real. Las ojeras bajo sus ojos revelaban las noches sin dormir, pero su mente permanecía aguda como una navaja. A su lado, un equipo internacional de científicos monitoreaba las lecturas de energía de las naves enemigas, buscando el momento preciso para el ataque coordinado. En el espacio, nuestros aliados extraterrestres ejecutaban maniobras imposibles, sus naves moviéndose con una gracia que desafiaba las leyes de la física tal como las conocíamos. Su tecnología superior mantenía a raya a los invasores, pero incluso ellos sabían que no podrían sostener la defensa indefinidamente. Todo dependía de que el plan funcionara. La doctora Isabel, una astrofísica veterana con décadas de experiencia en el estudio de anomalías espaciales, se acercó al puesto de Ana. «Los patrones de fluctuación están acelerándose», señaló, ajustando sus gafas mientras estudiaba los datos. «Si vamos a hacerlo, tiene que ser pronto». Ana asintió, consciente del peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En las ciudades de todo el mundo, la gente observaba el cielo con una mezcla de terror y esperanza. Las batallas espaciales se reflejaban en las ventanas de los rascacielos, en las aguas de los océanos, en los ojos de los niños que algún día contarían esta historia a sus nietos. La humanidad contenía el aliento, unida como nunca antes en su historia. El plan era aparentemente simple, pero requería una precisión milimétrica. Cuando las naves enemigas realizaran su próximo salto cuántico, sus escudos se debilitarían por una fracción de segundo. En ese preciso instante, todas las fuerzas terrestres dispararían simultáneamente, mientras nuestros aliados creaban una red de interferencia que amplificaría el efecto del ataque. 30 segundos, anunció Ana, su voz resonando en todas las frecuencias de comunicación. En los cazas, los pilotos ajustaron sus controles, sus mentes enfocadas en el objetivo. En tierra, las baterías de defensa se alinearon, sus sistemas de puntería bloqueados en las coordenadas precisas. En el espacio, nuestros aliados comenzaron a moverse en formación, preparándose para el momento crucial. El coronel Santiago se permitió un momento de reflexión. En sus 30 años de servicio, había visto conflictos que parecían imposibles de resolver, enemistades que se creían eternas. Sin embargo, aquí estaba, coordinando un ataque junto a naciones que hace apenas una semana eran consideradas adversarias. La amenaza común había logrado lo que décadas de diplomacia no pudieron. Las alarmas comenzaron a sonar cuando los sensores detectaron el inicio del salto cuántico enemigo. Las enormes naves invasoras empezaron a brillar con una luz antinatural, sus motores cargándose de energía. En las pantallas, los niveles de poder aumentaban exponencialmente. 15 segundos, la voz de Ana era firme, profesional, ocultando la tormenta de emociones en su interior. En ese momento, algo inesperado sucedió. Las lecturas de energía comenzaron a fluctuar de manera errática, mostrando patrones que nadie había previsto. La doctora Isabel se inclinó sobre los monitores, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Esto es diferente», susurró. «Están intentando algo nuevo». Ana sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la compostura. No había tiempo para dudar. Los segundos parecían estirarse como horas mientras el mundo entero aguardaba. En las bases militares, en los hogares, en las calles, todos los ojos estaban fijos en el cielo. La historia de la humanidad estaba a punto de tomar un giro decisivo y nadie sabía exactamente qué esperar. 10 segundos, la cuenta regresiva continuaba. Los pilotos apretaron sus controles con más fuerza, sus frentes perladas de sudor bajo los cascos. En la base, el coronel Santiago se enderezó, su postura reflejando la tensión del momento.
Ana respiró profundo, sus dedos posicionados sobre el teclado, lista para realizar los ajustes finales. Las naves enemigas comenzaron a vibrar visiblemente, su metal alienígena resonando con frecuencias que hacían temblar el aire mismo. Las lecturas de energía alcanzaron niveles nunca antes vistos, y por un momento, pareció que el plan entero podría desmoronarse antes de comenzar. 5 segundos. La voz de Ana sonaba distante ahora, como si viniera de otro mundo. En las pantallas, los patrones de energía seguían cambiando, evolucionando de formas que nadie había predicho. La Doc Isabel trabajaba frenéticamente en sus cálculos, intentando entender qué estaba sucediendo. El coronel Santiago mantenía su mirada fija en el mapa estratégico, preparado para ordenar cambios de último momento si era necesario. Y entonces, justo cuando el momento decisivo se acercaba, las naves enemigas hicieron algo que nadie esperaba. Sus formaciones comenzaron a cambiar, reorganizándose en patrones que desafiaban toda lógica militar conocida. En las pantallas de la base, las alarmas comenzaron a sonar con renovada urgencia. El caos en la sala de control era palpable mientras las naves enemigas ejecutaban su inesperada maniobra. Las alarmas sonaban por todas partes, creando una cacofonía que amenazaba con quebrar la concentración de todos. Ana tecleaba frenéticamente, sus ojos moviéndose entre múltiples pantallas, mientras intentaba adaptar sus cálculos a la nueva situación. «¡Están creando algún tipo de campo de energía!», gritó por encima del ruido, la doctora. Isabel corrió hacia su estación, sus gafas reflejando las luces de emergencia que parpadeaban por toda la base. «No es un campo de energía común», explicó mientras analizaba los datos. «Es como si estuvieran intentando crear una burbuja de espacio-tiempo alterado». El coronel Santiago se acercó rápidamente, su expresión grave pero controlada. «¿Podemos continuar con el plan?», preguntó, su voz transmitiendo la urgencia del momento. En el espacio, nuestros aliados extraterrestres reaccionaron con una velocidad asombrosa, adaptando sus formaciones para contrarrestar la nueva amenaza. Sus naves se movían como un enjambre coordinado, creando patrones geométricos perfectos que parecían desafiar las leyes de la física. Los pilotos terrestres observaban con asombro mientras mantenían sus posiciones, esperando las nuevas órdenes. 3 segundos. La voz de Ana sonaba tensa, pero decidida. Las lecturas en sus pantallas mostraban patrones cada vez más caóticos, pero había algo en ellos, una regularidad oculta que intentaba descifrar. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras ajustaba los algoritmos en tiempo real. 2 segundos, continuó, mientras gotas de sudor corrían por su frente. El coronel Santiago observaba el mapa estratégico con intensidad. Décadas de experiencia militar le decían que estaban al borde de algo sin precedentes. Las naves enemigas continuaban su extraña transformación, sus formaciones creando lo que parecía ser una gigantesca red energética en el cielo. 1 segundo, la voz de Ana resonó en todas las frecuencias. En ese preciso instante, la doctora Isabel soltó una exclamación. «¡Los patrones!», gritó, señalando una serie de ecuaciones en su pantalla. «No están creando una burbuja, están intentando amplificar su propio salto cuántico». Ana procesó la información en una fracción de segundo, su mente trabajando a toda velocidad. Si los enemigos lograban amplificar su salto, el plan original sería inútil. «Todas las unidades mantengan posiciones», ordenó el coronel Santiago, su voz firme y clara en medio del caos. Los pilotos obedecieron, sus naves suspendidas en el aire como estrellas artificiales, mientras las enormes naves alienígenas comenzaban a brillar con una intensidad cegadora. El cielo mismo parecía estar partiéndose en dos. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba mientras sus dedos se movían por el teclado, realizando ajustes cruciales en los últimos microsegundos disponibles. Su mente procesaba docenas de variables simultáneamente, buscando una solución que pudiera salvar la situación. Y entonces, como un rayo de claridad en medio de la tormenta, lo vio. «¡Podemos usar su propia amplificación en su contra!», exclamó. La Doc Isabel captó la idea inmediatamente, sus ojos brillando con comprensión. Juntas comenzaron a reconfigurar los parámetros del ataque, mientras el coronel Santiago coordinaba con los comandantes de todas las fuerzas terrestres y espaciales. No había tiempo para explicaciones detalladas.
Toda la operación dependía ahora de la confianza y la fe en el equipo. En el espacio, nuestros aliados parecieron entender el plan sin necesidad de comunicación directa. Sus naves comenzaron a moverse en nuevas formaciones, creando un patrón que complementaba perfectamente la red energética enemiga. Era como si estuvieran tejiendo una telaraña cósmica, cada movimiento calculado con precisión milimétrica. «¿Preparados para el reajuste?». La voz de Ana resonó con autoridad. Los pilotos terrestres tensaron sus controles, confiando en que las coordenadas actualizadas que aparecían en sus pantallas los llevarían a la victoria. El aire mismo parecía vibrar con la energía acumulada de miles de naves de combate preparadas para atacar. La red energética enemiga alcanzó su punto máximo de intensidad, creando un espectáculo de luz que sería recordado por generaciones. Las lecturas en las pantallas de la base se dispararon más allá de cualquier escala conocida, y por un momento pareció que los propios instrumentos de medición colapsarían bajo la presión. «¡Ahora!», gritaron Ana y el coronel Santiago al unísono. Miles de cazas terrestres dispararon simultáneamente, sus rayos de energía convergiendo en puntos precisos de la red enemiga. Nuestros aliados ejecutaron su parte del plan con una precisión sobrenatural, sus naves moviéndose en patrones que parecían desafiar la lógica euclidiana. El momento de verdad había llegado. La combinación de energías, el salto cuántico amplificado, los disparos sincronizados, todo convergía en un único instante de potencial infinito. En la base subterránea, Ana, la doctora, Isabel y el coronel Santiago observaban conteniendo la respiración mientras los eventos se desarrollaban con una velocidad vertiginosa. Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Las lecturas de energía alcanzaron niveles que ningún instrumento humano había registrado jamás. El cielo mismo parecía estar a punto de rasgarse, mientras las fuerzas más poderosas que la humanidad había presenciado se enfrentaban en una batalla que decidiría el destino de la Tierra. El cielo se había convertido en un lienzo de energía pura, con colores que el ojo humano nunca había contemplado. Las fuerzas combinadas de la humanidad y sus aliados convergían en un punto crítico, cuando de repente, algo inimaginable ocurrió. Las naves enemigas, en lugar de colapsar bajo el ataque coordinado, comenzaron a fusionarse entre sí, creando una estructura colosal que oscureció el sol. «¡Esto es imposible!», exclamó la doctora Isabel, sus manos temblando mientras ajustaba sus instrumentos. Las lecturas indican que están canalizando la energía de nuestro propio ataque. Ana observaba atónita cómo sus pantallas mostraban valores que desafiaban toda lógica conocida. El coronel Santiago permanecía en silencio, su mente militar evaluando rápidamente las implicaciones de este giro inesperado. En el espacio, los pilotos terrestres mantenían sus posiciones con valentía, aunque el miedo era palpable en sus comunicaciones. La estructura alienígena seguía creciendo, transformándose en algo que parecía más un organismo vivo que una nave espacial. Sus superficies pulsaban con patrones de luz que hipnotizaban a quien los mirara demasiado tiempo. «Están creando algo», murmuró Ana, sus ojos fijos en las lecturas de energía. «No es solo una defensa, es como si estuvieran construyendo algo». Isabel se acercó rápidamente a su estación, estudiando los datos con intensidad. «Los patrones son similares a los que vimos en las antiguas ruinas encontradas en el Pacífico hace 3 años», susurró, su voz temblando con la realización. El coronel Santiago se enderezó de golpe. «¿Las ruinas submarinas? ¿Las que nunca pudimos descifrar?». Sus palabras fueron interrumpidas por una nueva serie de alarmas. En las pantallas, la estructura alienígena había comenzado a emitir una señal que hacía vibrar cada instrumento en la base. Era un patrón rítmico, casi musical en su complejidad. Nuestros aliados extraterrestres reaccionaron de manera instantánea a la señal. Sus naves se reagruparon en una formación defensiva que nadie había visto antes, como si reconocieran una amenaza que los humanos aún no podían comprender. Sus comunicaciones, normalmente claras y precisas, se volvieron frenéticas y urgentes. «Están tratando de decirnos algo», gritó uno de los lingüistas de la base, trabajando desesperadamente en descifrar los mensajes acelerados de nuestros aliados.
Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras observaba los patrones en sus pantallas transformarse en algo familiar. «Son los mismos símbolos», susurró, «los mismos que encontramos grabados en las ruinas». La doctora. Isabel corrió hacia los archivos digitales, buscando frenéticamente entre los datos recopilados de las expediciones submarinas. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras proyectaba imágenes holográficas de los antiguos grabados junto a las señales actuales. La similitud era innegable y la implicación aterradora. No vinieron a invadirnos, la voz de la doctora. Isabel apenas era audible sobre el caos de la sala de control. Vinieron a despertar algo. Algo que ha estado dormido en nuestro planeta durante milenios. El coronel Santiago se acercó a las pantallas, su rostro pálido bajo las luces de emergencia. «¿Qué exactamente están tratando de despertar?», preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Los monitores mostraban ahora actividad sísmica en varios puntos del Océano Pacífico, coincidiendo exactamente con la ubicación de las ruinas submarinas. La estructura alienígena en el cielo pulsaba al mismo ritmo que las vibraciones sísmicas, creando una resonancia que parecía conectar el cielo con las profundidades del océano. Ana trabajaba febrilmente en sus cálculos, intentando predecir el resultado de esta nueva amenaza. Sus algoritmos, diseñados para combatir naves espaciales, ahora se enfrentaban a algo completamente diferente. «Si no detenemos esta resonancia», advirtió, «lo que sea que esté bajo el océano va a despertar en menos de 3 minutos». Los aliados extraterrestres comenzaron una nueva maniobra, sus naves formando un patrón que parecía querer contrarrestar la resonancia. Pero la estructura enemiga respondió incrementando la intensidad de sus pulsos, haciendo que la propia atmósfera terrestre vibrara con cada onda. «Todas las unidades, prepárense para el protocolo Omega», ordenó el coronel Santiago, activando secuencias de comando que nadie esperaba tener que usar. Era un plan de contingencia diseñado para escenarios apocalípticos, uno que requería la coordinación perfecta de cada arma y nave disponible. Ana y la doctora Isabel intercambiaron miradas. Ambas sabían que el protocolo Omega era una misión suicida, pero también sabían que era la única opción que les quedaba. Con dedos temblorosos pero determinados, comenzaron a introducir las secuencias de activación. Mientras el tiempo se agotaba y las profundidades del océano empezaban a agitarse con una fuerza ancestral que amenazaba con cambiar el curso de la historia humana para siempre. Los segundos se convertían en eternidades mientras el protocolo Omega se activaba. Los océanos del mundo rugían con una furia primordial, y la estructura alienígena en el cielo pulsaba con una intensidad cegadora. Ana, con los dedos volando sobre su teclado, coordinaba la secuencia más compleja de ataques que la humanidad había intentado jamás. Protocolo Omega iniciando en 3, 2, 1. Su voz resonó en todas las frecuencias de comunicación. Miles de naves terrestres y aliadas comenzaron a moverse en perfecta sincronía, formando una red tridimensional que envolvía la estructura enemiga. Isabel monitoreaba las lecturas sísmicas, su rostro iluminado por el resplandor de las pantallas. «La actividad está alcanzando niveles críticos», gritó mientras los sensores submarinos registraban movimientos masivos en las profundidades del Pacífico. De repente, algo emergió del océano. No era una criatura, como muchos habían temido, sino una estructura cristalina que se elevaba hacia el cielo como una torre imposible. Su superficie brillaba con los mismos símbolos que habían encontrado en las ruinas, pero ahora estaban vivos, pulsando con una energía antigua y poderosa. El coronel Santiago observaba con asombro mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «No es un arma», murmuró, su voz cargada de realización. «Es una llave». En ese momento, sus aliados extraterrestres transmitieron un mensaje urgente que el equipo de lingüistas tradujo instantáneamente. «La llave no debe conectar. El ciclo no debe completarse». Ana procesó la información en segundos, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. La estructura enemiga no intentaba despertar algo en la Tierra. Intentaba usar nuestro planeta como un punto de conexión para algo mucho más grande.
Sus dedos se movieron por iniciativa propia, recalibrando el protocolo Omega para esta nueva comprensión. «¡Necesitamos invertir la resonancia!», gritó la doctora Isabel, quien había llegado a la misma conclusión. «Si usamos la energía combinada de todas nuestras armas en el momento exacto», no necesitó terminar la frase. El coronel Santiago ya estaba dando las órdenes, coordinando con cada unidad en tierra y espacio. El momento crucial llegó cuando la torre cristalina y la estructura alienígena comenzaron a alinearse. El cielo se llenó de auroras imposibles, y la gravedad misma parecía fluctuar. Ana, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, presionó la secuencia final de comandos. «¡Que Dios nos ampare!», susurró el coronel Santiago. Lo que sucedió a continuación desafió toda descripción. Miles de rayos de energía convergieron simultáneamente, no para destruir, sino para crear una interferencia perfecta. La física cuántica se encontró con la tecnología alienígena en una danza de energías que iluminó el planeta entero. Por un momento, cada ser humano en la Tierra pudo ver los hilos del universo entrecruzándose. Pero entonces, cuando parecía que el plan funcionaría, algo inesperado ocurrió. La torre cristalina comenzó a resonar con una frecuencia diferente, una que nadie había previsto. Los aliados extraterrestres reaccionaron con sorpresa evidente, sus naves moviéndose en patrones caóticos por primera vez. «¡Es un código!», exclamó uno de los criptógrafos, sus ojos fijos en las nuevas señales que emanaban de la torre. «No es una llave, es un mensaje». Ana y la doctora Isabel trabajaron frenéticamente para descifrar la información que fluía a través de sus pantallas. Lo que descubrieron las dejó sin aliento. El mensaje no provenía de los invasores, ni de sus aliados. Era un mensaje dejado por una civilización anterior, una que había visitado la Tierra milenios atrás. Y lo que decía cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. En ese momento crítico, mientras el mensaje se revelaba y las energías alcanzaban su punto máximo, Ana tomó una decisión que alteraría el curso de la historia humana. Con un solo comando, redirigió toda la energía del protocolo Omega, no para destruir o defender, sino para amplificar el mensaje antiguo. El cielo se iluminó una última vez, con una intensidad que hizo que el día pareciera noche en comparación. La estructura enemiga, la torre cristalina y todas las naves en el espacio quedaron congeladas en un instante de perfecta sincronía. Y entonces, en un destello final de luz que sería recordado por generaciones, todo cambió. Cuando la luz se desvaneció y los sensores volvieron a funcionar, el mundo había cambiado fundamentalmente. Los invasores habían desaparecido, pero no debido a una victoria militar. Lo que Ana y su equipo habían descubierto en esos últimos momentos reveló una verdad que nadie había imaginado. No estábamos enfrentando una invasión. Estábamos presenciando el despertar de la humanidad a una realidad mucho más grande y antigua de lo que jamás habíamos soñado. El coronel Santiago, la Dorsey, Isabel y Ana se miraron en silencio, conscientes de que lo que vendría a continuación sería tan desafiante como la batalla que acababan de ganar. Porque el mensaje, grabado en el tiempo mismo por nuestros predecesores cósmicos, no era un final, sino un principio. Y con él, la verdadera aventura de la humanidad estaba a punto de comenzar. En las semanas que siguieron a lo que el mundo llamaría las 5 horas, la humanidad comenzó a procesar la magnitud de lo que había ocurrido. La base subterránea, antes un centro de operaciones militares, se había transformado en el epicentro de un nuevo tipo de revolución científica. Ana, la doctora Isabel y el coronel Santiago trabajaban incansablemente para descifrar cada fragmento del mensaje antiguo que había cambiado todo. El mensaje, como resultó, era tanto una advertencia como una invitación. Las civilizaciones anteriores habían dejado un mapa estelar, no de lugares, sino de tiempo. La Tierra, según revelaban los datos, no era simplemente nuestro hogar. Era un nodo en una red cósmica de mundos conscientes diseñada para despertar en momentos específicos de la evolución galáctica. La Dorafu
Isabel pasaba largas horas estudiando los símbolos que ahora entendían no eran solo un lenguaje, sino una forma de matemáticas multidimensional. Cada símbolo, explicaba a los equipos internacionales que llegaban diariamente, es como una llave que abre nuestra comprensión del universo un poco más. Sus ojos brillaban con el entusiasmo de alguien que había encontrado su verdadera vocación. Los aliados extraterrestres, que ahora sabían eran guardianes designados por las civilizaciones anteriores, compartían libremente su conocimiento. Resultó que habían estado esperando este momento durante milenios, observando y protegiendo la Tierra hasta que estuviéramos listos para dar el siguiente paso evolutivo. Los invasores habían sido en realidad una facción que intentaba forzar el despertar antes de tiempo, lo que hubiera sido catastrófico. Ana encontró una nueva perspectiva en su trabajo. Ya no era simplemente una estratega militar, se había convertido en una intérprete entre mundos. Sus algoritmos, inicialmente diseñados para la guerra, ahora servían para descifrar los patrones del cosmos. Es como si todo lo que aprendí me hubiera preparado para esto, comentó una tarde, mientras trabajaba en traducir otra sección del mensaje. El coronel Santiago, por su parte, asumió un nuevo rol como líder de lo que se convertiría en el Consejo de Cooperación Interestelar. Su experiencia en unir fuerzas dispares durante la crisis lo había preparado perfectamente para mediar entre las diferentes naciones de la Tierra y nuestros nuevos aliados cósmicos. La guerra nos unió, reflexionaba a menudo, pero es la paz la que nos mantendrá unidos. Las ruinas submarinas, ahora entendidas como antiguos faros de navegación cósmica, se convirtieron en centros de investigación internacional. Científicos de todo el mundo trabajaban codo con expertos alienígenas, descubriendo que muchas de nuestras antiguas leyendas y mitos contenían fragmentos de verdad sobre nuestro lugar en el universo. La torre cristalina, que permanecía elevándose desde el Pacífico, se reveló como una biblioteca viviente, conteniendo el conocimiento acumulado de incontables civilizaciones. Cada día traía nuevos descubrimientos, desde principios físicos, que revolucionaban nuestra comprensión del espacio-tiempo, hasta conceptos filosóficos que desafiaban nuestras nociones más básicas de existencia. La transformación global fue profunda pero gradual. Las naciones del mundo, habiendo experimentado una unidad sin precedentes durante la crisis, mantuvieron esa cooperación en la paz. Los avances tecnológicos compartidos por nuestros aliados se implementaron de manera que beneficiaran a toda la humanidad, no solo a unos pocos privilegiados. Un año después de las 5 horas, Ana se encontraba frecuentemente mirando al cielo nocturno desde el techo de la base. Las estrellas tenían un significado completamente nuevo ahora que sabía que muchas de ellas albergaban civilizaciones hermanas, todas parte de la misma red cósmica de conciencia. Nunca estuvimos solos, pensaba, solo teníamos que estar listos para entenderlo. La doctora Isabel había establecido una nueva rama de estudio que combinaba arqueología, astronomía y física cuántica. La astroarqueología cuántica, como la llamaban, atraía a mentes brillantes de todo el mundo. Sus estudiantes aprendían no solo sobre el pasado de la Tierra, sino sobre el futuro que les esperaba como parte de una comunidad galáctica más grande. El coronel Santiago encontró una satisfacción especial en ver cómo las antiguas instalaciones militares se transformaban en centros de aprendizaje y cooperación. Las armas que una vez apuntaron al cielo ahora servían como antenas para comunicarse con civilizaciones distantes. La mejor victoria, decía a menudo, es aquella que trae paz duradera. Los invasores, como se reveló, habían sido rehabilitados y reintegrados a la comunidad galáctica. Su desesperación por acelerar el despertar de la Tierra había surgido de un malentendido sobre los tiempos cósmicos. Ahora trabajaban junto con los guardianes para asegurar que otros mundos despertaran de manera natural y en su momento adecuado. A medida que la humanidad se adaptaba a su nuevo rol en el cosmos, surgieron desafíos inesperados. La integración de tecnologías avanzadas requería no solo comprensión técnica, sino también madurez ética. Cada nuevo poder venía con responsabilidades correspondientes, y aprender a manejar ambos se convirtió en la prioridad de los líderes mundiales. La torre cristalina se convirtió en un símbolo de esta nueva era.
Sus luces pulsantes, visibles desde cualquier punto del Pacífico, recordaban constantemente a la humanidad su conexión con algo más grande que ella misma. Los científicos descubrieron que la torre no solo contenía información, sino que también servía como un faro para otras civilizaciones que estaban despertando en diferentes partes de la galaxia. Ana, en particular, encontró una profunda satisfacción en entrenar a una nueva generación de intérpretes cósmicos, como los llamaban informalmente. Su experiencia durante las 5 horas la había preparado únicamente para entender cómo combinar la intuición humana con la tecnología alienígena. Cada civilización aporta algo único, enseñaba a sus estudiantes, y nuestra contribución es nuestra creatividad y adaptabilidad. La doctora Isabel eventualmente publicó lo que se convertiría en el texto fundamental de la nueva era, El despertar cósmico, la historia verdadera de la humanidad. El libro combinaba riguroso análisis científico con las profundas implicaciones filosóficas de nuestro lugar en el universo. Se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de todo el mundo. El coronel Santiago, en sus últimos años de servicio activo, se dedicó a establecer protocolos de cooperación entre las diferentes especies que ahora interactuaban regularmente con la Tierra. Su experiencia en diplomacia militar resultó invaluable para navegar las complejidades de las relaciones intergalácticas. La paz, decía, requiere tanto vigilancia como comprensión. 5 años después de las 5 horas, la Tierra había cambiado más de lo que nadie hubiera imaginado posible. Las ciudades resplandecían con tecnología limpia y sostenible. Los desiertos florecían gracias a técnicas de terraformación avanzadas y los océanos se habían limpiado utilizando procesos biotecnológicos heredados de civilizaciones antiguas. Pero quizás el cambio más profundo fue en la mentalidad colectiva de la humanidad, la comprensión de que éramos parte de algo más grande, de que nuestro planeta era uno de muchos nodos en una red cósmica de conciencia, transformó fundamentalmente cómo nos veíamos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Ana, la doctora, Isabel y el coronel Santiago se reunían ocasionalmente para reflexionar sobre aquellas 5 horas que habían cambiado todo. Sentados en la sala de control, ahora un museo histórico, recordaban cómo lo que pareció ser el fin del mundo resultó ser solo el principio de algo mucho más grande. ¿Saben qué es lo más increíble?, dijo Ana una noche, mientras observaban las luces de la torre cristalina reflejándose en el océano. No fue la tecnología alienígena, ni los mensajes antiguos, ni siquiera el despertar cósmico lo que salvó a la humanidad. Fue nuestra capacidad de unirnos, de confiar unos en otros cuando más importaba. La doctora Isabel asintió, ajustándose las gafas mientras miraba las estrellas. Y ahora cada nuevo descubrimiento nos recuerda que apenas estamos empezando a entender nuestro potencial. El coronel Santiago sonrió, su rostro mostrando las líneas de quien ha visto tanto la guerra como la paz. Lo importante no es lo lejos que hemos llegado, dijo, sino lo lejos que podemos ir juntos. Y así, lo que comenzó como una batalla por la supervivencia se convirtió en el catalizador de la mayor transformación en la historia de la humanidad. Las 5 horas que cambiaron el mundo no fueron el final de una historia, sino el primer capítulo de una nueva era en la saga cósmica de la conciencia. Mientras la torre cristalina continuaba brillando en la noche, su luz pulsante un recordatorio constante de nuestro destino cósmico, la humanidad seguía avanzando hacia un futuro que ninguno de sus ancestros hubiera podido imaginar. Un futuro donde las estrellas no eran distantes puntos de luz, sino faros que guiaban el camino hacia casa.